Fabiana Sato. ¿Cómo estás, Fabi? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bien, Encantada de estar acá súper. con ustedes. Igualmente, nosotros también en una tarde movida, pero siempre nos gusta escucharte, siempre nos gusta tenerte cada semana porque nos nutre, ¿viste? Nos hace reflexionar y nos hace buscar dentro nuestro y dentro de nuestra historia. ¿Con Bueno, qué tema gracias. venimos Gracias hoy? como siempre por el espacio, Gaby. Hoy les traigo para hablar de un tema muy importante que es el sentido de la percepción. Bueno, este sentido es como un supersentido porque engloba los 5 sentidos biológicos que conocemos, más una cantidad de sentidos interoceptivos y propioceptivos y neuroceptivos que tenemos internamente, y es la percepción de quiénes somos en definitiva, ¿no? Es difícil de explicarlo porque el lenguaje nuestro es lineal y explicar lo que es el sentido de la percepción en realidad es una experiencia global. Para ponerte un ejemplo sería como si miramos la pantalla de la televisión, vemos una imagen, ¿no es cierto? Sí. Y nos hacemos la idea de lo que eso es. Pero esa imagen está compuesta por miles de puntitos que son los píxeles, ¿no? Ajá. Entonces, eso sería el sentido de la percepción. Es una experiencia y un sentido global de la experiencia del ser que está compuesta por miles de partes complejas, necesarias, que todas están interrelacionadas y todas hacen a la experiencia. Además, con otra metáfora podemos compararlo con un arroyo. Es como un fluir y va cambiando dependiendo del terreno por el que ese arroyo se mueve. Por ejemplo, si el arroyo va en bajada de una montaña, va muy rápido. Claro. Si está en la llanura, está quieto, como si casi no se movería. O si tiene que atravesar algunas piedras o rocas, hace unos torbellinos, ¿no? Entonces, esa es la experiencia del sentido de percepción de nosotros mismos. Y está compuesto entonces por la conciencia, porque tenemos que tener conciencia de eso, las sensaciones corporales, a su vez es muy sutil y también tiene un ritmo, ¿no? Tiene un ritmo adaptativo porque es lo que nos permite adaptarnos todo el tiempo al medio externo y al medio interno. Y vos sabés que, Gaby, es influido por nuestros pensamientos. Ah, mira. Entonces, toda esa experiencia del ser, si yo te Claro. pregunto, por ejemplo, ahora, ¿cómo te sentís? Si vos percibís tu cuerpo, tus sensaciones corporales, tu manera de sentarte y te aquietás un poquito y me podés definir cómo te sentís con una palabra. ¿Qué dirías en este momento? Tranquila. Tranquila. No, ahora tranquila. Bueno, entonces yo te pregunto, esta sensación de percibirte tranquila, ¿dónde en el cuerpo, cómo te das cuenta que es tranquila? Porque siento como una calma, como... ¿Dónde? Ah, Ajá, hecho. hecho. Sí. Bien, bueno, ves que uno empieza a focalizar, es como poner la atención a esos píxeles de los cuales está compuesta todo el sentido de percepción, que tiene que ver con cómo nos percibimos para estar sentados o acostados o parados o yendo a una acción, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante tomar conciencia del sentido de percepción? Porque la mayoría de las veces decimos, ¿viste cuando preguntamos, ¿cómo estás? Hola, Bien. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Sí, pero Bueno, sin no, pensar. obviamente que no vamos a preguntar, ¿y cómo te das cuenta en el cuerpo que estás bien? Pero en realidad estamos muy acostumbrados a automatizar Claro. ese sentimiento o esa respuesta, ¿no? Y a no mirarnos realmente cómo estoy o cómo me Exactamente, siento, ¿no? exactamente. Pero cuando empezamos a tomar conciencia diariamente, por ejemplo, debajo de la ducha, cómo la ducha cae sobre nuestro cuerpo, cómo la sentimos, cómo sentimos, no sé, pasarnos el jabón o la esponja o las manos por el cuerpo, cómo se siente, y darle el espacio, el ritmo que el cuerpo necesita para regular toda la carga que tiene del día, por ejemplo, ¿no? Del estrés diario, de los momentos de abrumación o de corridas o de enojos o de frustración. Todo eso tiene un correlato en ese sentido de percepción que en realidad nos lo perdemos. En realidad estamos, bueno, digo, nombro cómo me siento, pero no lo estoy sintiendo en el cuerpo, ¿no? Entonces, tomar conciencia de este gran sentido que tenemos es muy importante porque es la capacidad
que más nos ayuda con la resiliencia, ¿sí? ¿Qué es la resiliencia? En otros programas ya hablamos específicamente de eso, pero hoy podemos recordar que es la capacidad de conservarnos lo mejor posible ante cargas, ante experiencias abrumadoras, ante experiencias potencialmente traumáticas. Es la capacidad de salir lo más sanos posibles e íntegros psíquicamente, emocionalmente, relacionalmente. Entonces vos sabés que este sentido de la percepción del cuerpo, sobre todo la conciencia, de toda esa sutileza que va sucediendo en la experiencia corporal, mental, emocional, sensorial, es lo que nos ayuda a, cuando pasan situaciones agobiantes, abrumadoras, poder estar con la sensación sin que nos inunde, nos abrume, nos paralice y nos inmovilice. Porque esa inmovilidad frente a las experiencias que son abrumadoras es la que provoca el trauma, ¿no? Y provoca la memoria traumática en el cuerpo, en el sistema nervioso, porque nuestro sistema nervioso queda desregulado. Claro, como estar desconectados sería así, ¿no? Sí, desconectados, o toda esa carga que generamos para luchar o huir frente a una situación abrumadora, peligrosa, no la generamos, no la llevamos adelante, no completamos esa fase instintiva que nuestro cuerpo necesita hacer, y entonces queda retenida esa carga porque quedamos inmovilizados por conductas racionales, por pautas culturales. No somos animalitos salvajes. Claro. Los animales salvajes no se traumatizan. El ser humano, al crear todo ese control de lo instintivo, termina traumatizándose. Entonces, pues llevamos esa carga en el cuerpo, la vamos a sentir si estamos atentos al sentido de percepción de nosotros mismos, y podemos darle el ritmo, el tiempo, porque eso es muy lento para poder terminar de completar una respuesta que en su momento no se pudo hacer, ¿sí? Entonces este sentido que les traigo hoy, el sentido de percepción, es sumamente importante para la resiliencia. Es sumamente importante para que todas las personas que trabajamos en salud y personas todos los adultos conozcamos, para saber autorregularnos y aprender a corregular a otros, sobre todo a los niños, por ejemplo. Mira, ¿no? Claro. Entonces hoy en el mundo se habla de esto y se dice, por ejemplo, las diferentes profesiones se nombran informadas en trauma. O sea, médicos informados en trauma, psicólogos informados en trauma, porque a veces no tienen la formación o la capacitación completa, pero sí los parámetros necesarios para saber y sobre todo para cuidar al otro, ¿no? Sobre todo si trabajamos en profesiones de ayuda a los demás, o docentes, o padres, o abuelos para sus niños y adolescentes. Entonces se habla de las diferentes profesiones informadas en trauma, ¿sí? Esto es muy novedoso en el mundo entero, y bueno, tenemos yo también tengo la alegría y el orgullo de traerles este fin de semana, ya por tercera vez en la ciudad de Corrientes, lo hemos hecho los 2 años anteriores, el seminario de trauma y resiliencia, que nos prepara y nos da las bases y la introducción a la fisiología del cuerpo, en este sentido de la percepción para el trauma, el estrés postraumático y la resiliencia, por supuesto. Así que bueno, están todos invitados. Y aquellos que, como decías vos, ¿no? Que tal vez es interesante aquellos que trabajan en ese ambiente sobre todo, sí. En la tarea de ayudar a otros. El acompañamiento de otros es fundamental, porque así aprendemos las bases fisiológicas de cuáles son los signos de una persona con estrés postraumático, cuáles son los signos de una persona que está activada o que está congelada o disociada. Entonces, hasta dónde es tener muy importante toda esa información. Es muy importante. Y vos sabés que por supuesto que hay un lenguaje sencillo para comunicarlo a todo el mundo, porque es la práctica y la experiencia y la vivencia lo que más nos pone en sintonía con ese conocimiento, porque además lo vivimos cada uno de nosotros en nuestro cuerpo. O sea que lo que estamos escuchando lo podemos experienciar siempre nosotros. Y por supuesto hay un conocimiento más complejo, más profesionalizado, más profundo. Bueno, este seminario que voy a dictar este fin de semana es
una introducción y no tan técnica, digamos, es para todo el mundo, ¿sí? Ok. Si bien va a haber ¿Y sus es bases sábado, teóricas. es Sábado y domingo. Sábado y domingo. Sí, acá en la ciudad de Corrientes, Presencial. sí, presencial el 1 y 2 de octubre. Y online también, para el 22 y 23 de octubre lo vamos a volver a dar de manera online. Y creo que ya el año que viene daremos el avanzado, ¿no?, de esto y dar El paso siguiente. El paso siguiente, Entonces, sí. y como para seguir reforzando, ¿quién estaría bueno que lo hagan? Bueno, como te decía, mira, todas las profesiones de la salud, enfermeros, médicos, kinesiólogos, psicólogos, psicopedagogos, asistentes sociales, abogados, mediadores, ¿Docentes? ¿sí? Docentes, los padres, los abuelos, los tíos. O sea, todos. 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 Lo En hacemos realidad todos. es muy Y a través bueno de la para todos. fisiología ya con solo ver, digamos, uno podría ahí darse cuenta o Por tener supuesto. una señal si esa Exactamente. persona o ese niño, quien sea, tenga algún trauma o esté atravesando como para algún... Bueno, la noticia que te doy es Sí. que todos tenemos memorias traumáticas en el cuerpo y en el sistema nervioso. Algunos de nosotros estamos mucho más desregulados y otros a veces naturalmente dan ese ritmo que el cuerpo necesita para autorregularse después de una experiencia abrumadora o de lo cotidiano, porque no necesariamente el trauma y el estrés postraumático vienen después de una experiencia extraordinaria. Claro. A veces por el cúmulo de situaciones diarias demasiado abrumadoras, tensionantes, y que uno no puede dar las respuestas fisiológicas desde el cuerpo que necesitaríamos. Claro. Por ejemplo, trabajar en Sí, una un situación ambiente de violencia. hostil, Exacto. por ejemplo, o violencia familiar. También, por supuesto. O bullying, por ejemplo, en la escuela. Sí, exactamente. Todos esos que nombrás son situaciones, o trabajar de manera desfavorable, con malas relaciones, con un ambiente dificultoso, hace que las personas tengan que poner en acción un montón de mecanismos psíquicos, emocionales, corporales, fisiológicos, para día a día estar frente a eso, ¿verdad? Entonces, el conocimiento de cómo funcionamos, de este gran sentido que les comparto hoy de la percepción, que es en realidad la percepción de nosotros mismos, la percepción del estar vivos. No hay vida sin sentido de percepción, ¿se entiende? Podemos no tener la vista, no tener el oído, no tener olfato, podemos no tener varios sentidos, pero el sentido de la percepción es la globalización de todo eso, ¿sí? O sea, Así que qué importante que es. es fundamental para la fundamental. vida. Y otra cosa que les quiero compartir así de rasgos generales es que está compuesto por elementos muy primitivos reptilianos y elementos muy sutiles de la gran sofisticación que tiene nuestro sistema nervioso como seres humanos, ¿no? De lo más fino como puede ser emocionarnos frente a una música o una puesta de sol. Entonces es la verdad que cuando uno estudia un poco esto, uno dice qué maravillosa es la vida y qué maravilloso es el ser humano. Sí. Todos los recursos que tenemos a nuestra disposición, que está bueno que todos los conozcamos. Claro. Y nos Eso iba a decir, y que no lo aprovechemos. conocemos, tantos recursos que tenemos y no lo conocemos, ¿no? Exactamente. Es como que nos hemos centrado siempre en el afuera. Sí, y en alguna, y sobre todo nos centramos mucho en el malestar. Por eso es También. tan importante el sentido de percepción. Si estoy cómoda, ¿cómo me doy cuenta que estoy cómoda acá en esta silla o en este lugar, en este espacio, con esta gente? O si estoy incómoda o ansiosa o apurada, ¿cómo me doy cuenta? Y percibo esos píxeles de los que te hablaba para tener una experiencia completa del presente, de cómo yo habito el presente. Porque eso cuando lo hago en situaciones normales, cotidianas, me prepara y me da mayor resiliencia para situaciones más difíciles. Sí. ¿Se entiende? Porque sí. sé cómo funciono, sé que ahora se activó Y tener algo. como más manejo Exactamente. de nuestro cuerpo y de nuestro ser. Eso. ¿No? Y sobre todo esta conciencia global, ¿no? Que a mí me maravilla de todo lo que somos, la experiencia completa del ser. Ujú. Que no es simplemente algo
físico o algo material, digamos. Exacto, y que está no, como... no somos solamente un cuerpo material, eso quería decir. Exacto. Sabemos que estamos interconectados con, bueno, los 5 sentidos, toda esta neurocepción interna, las emociones, los pensamientos, la espiritualidad, ¿no? Entonces nos da una experiencia maravillosa del ser en su completud. Eso funciona todo el día, sin que nos demos cuenta. 24/7, 365. El punto es que podamos tener conciencia de eso, ¿no? Para aprovecharla para nuestro mayor bienestar y sobre todo también para que los niños aprendan desde más pequeños. Claro, entonces, con otra mirada, crecer con sí, otra mirada, conectándose más consigo mismo. Sí, totalmente, porque hoy sabemos que todas estas respuestas de violencia son memorias traumáticas, ¿no? Porque cuando no se puede luchar o huir, esa lucha retenida se convierte en ira, en furia. Y esa furia retenida, que no puede salir, se convierte en impotencia, ¿no? Entonces eso genera inmovilidad, pero esa carga interna de ira siempre está ahí y está tan desregulada que cuando sale de forma que hace daño a los demás o daño a sí mismo. Pero todo eso son memorias traumáticas. Entonces, si comprendiéramos, y vamos comprendiendo por suerte, mejor cómo funcionamos y de qué se trata, podemos también intervenir en la familia, en la sociedad, de una manera mucho más sana, ¿no? Y más desde el amor también, ¿no? Por supuesto, porque eso nos ayuda también a tener y otra conciencia. Totalmente. Y otra conciencia. Bueno, entonces, este sábado y domingo, 2 de octubre. Sí. Caraí Octubre. Caraí Octubre. Celebrando con este seminario y taller. Y bueno, y para la gente interesada, ahí estamos viendo en la pantalla los contactos. Sí. A quién dirigirse. Así es. Bueno, y te cuento que los talleres de constelaciones familiares... ¿Cuándo tenemos el próximo? Bueno, es el primero a la tarde porque forma parte de este seminario de trauma, el taller del 1 de octubre a la tarde. Tenemos completos los cupos presenciales, una maravilla. Y ya estamos inscribiendo para noviembre. Sí. Así que bueno. Porque te vas a presenciar la avenida de Brigitte Champetier también, del 6 al 12 voy a estar en Buenos Aires y bueno, tomando de la maestra que por supuesto que siempre sigo formándome con ella, pero ahora va a ser después de 2 años y medio presencial otra vez en Argentina, sí, con Brigitte. Bueno, ¿vas a salir desde allá? Ah, bueno. Tenemos que coordinar. Bueno, sí, porque seguramente voy a estar en clase en los talleres, pero bueno, vamos a ver. Nos vas a compartir todo lo sí, totalmente. Les traigo todo, les cuento todo. Gracias, Fabiana. Gracias, Gaby. Gracias, que estés bien, nos vamos a la pausa y ya volvemos.